El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Saludo muy cordial, muy especial a toda nuestra gente que se conecta con nosotros a este espacio radial del Camino de la Felicidad. Saludo cordialísimo a todos nuestros oyentes y a nuestros seguidores en las redes sociales, las personas que les llega este programa a través de nuestro canal de YouTube o a través de nuestra página de Facebook del Camino de la Felicidad. Qué rico saber que son muchas las personas que nos escuchan, muchas las personas a las cuales les llega este espacio radial a través de sus dispositivos móviles también. Muchas personas que desde otras latitudes del país y del mundo tienen la posibilidad, la oportunidad de escuchar este espacio radial que diariamente dedicamos precisamente a esta conexión con nosotros mismos, a este contacto con nuestro interior, donde efectivamente encontramos todo el acontecer de nuestra vida. Y es la meditación, y es la reflexión, y es la interiorización la que nos permite de alguna manera continuar caminando en esta vida maravillosa que nos ofrece la vida, que nos ofrece Dios, que nos ofrece el universo, como usted lo quiera llamar, y cualquiera que sea más bien la historia o la idea más bien que tienes de Él, de ese Ser Supremo. Todos creemos de manera diferente. Lo importante es el respeto a la creencia del otro. Lo importante es el respeto a la cualidad que cada uno tiene. El respeto al ser que cada uno tiene. Y alguien pregunta que cuál es la religión que uno profesa. Otros preguntan cuál es la religión verdadera. Y siempre hay que saber que no importa si eres cristiano, musulmán, hinduista o incluso si eres ateo o si eres mormón. Eso no importa. Lo que importa es que antes de ser cristiano, antes de ser mormón, antes de ser musulmán, antes de ser lo que sea que sea la religión en que crees, o esa filosofía espiritual que practicas, lo que tienes que ser es buena persona. Lo que tienes que hacer es hacer el bien. Lo que tienes que hacer es cumplir con tus objetivos, cumplir con tu compromiso, cumplir con tu deber y estar aquí para ayudar al prójimo lo más que puedas y para ayudarte a ti mismo, porque si no te ayudas a ti mismo, no puedes ayudar a los demás. Amarte a ti mismo, porque si no te amas a ti mismo, no puedes amar a los demás. Y un poco hoy vamos a hablar de amor. Un poco vamos a hablar de armonizar nuestro corazón. Ese va a ser el centro de nuestro programa de hoy. Pero quiero que pensemos un poco en eso. No importa cuál sea la religión que practiques. Lo importante es que tú tienes o debes hacer el bien. Tú debes ser buena persona. Cuando digo buena persona, estoy saliéndome de los límites un poco de eso del bien y del mal. Estoy diciendo vamos a enfocarnos porque al final lo único que existe es el bien. El mal no es sino la ausencia del bien, así como la oscuridad no es sino la ausencia de la luz. La oscuridad no existe. Lo único que existe es la luz. Lo único que existe es la luz. La oscuridad no existe. Llamamos oscuridad a aquel sitio donde hay ausencia de luz. De hecho, la única forma de determinar cuál es la cantidad de oscuridad que hay en un sitio, solo lo determina sabiendo la cantidad de luz que ingresa a él. Por eso no existe la oscuridad, existe la luz.
La oscuridad es un nombre para llamar la ausencia de la luz. Lo mismo sucede con el bien y el mal. No existe sino principio de bien. Lo que nosotros denominamos como mal es solo el nombre que le damos a la ausencia de aquel bien. Por eso, lo que tenemos que hacer es en nuestra vida levantar desde nuestro ser interior, sacar desde nuestro ser interno la luz y el bien que están naturalmente ahí y proyectarlo. Eso es lo que tienes que hacer. Deja de pensar que existe una u otra religión verdadera. No, deja de pensar en eso. Creencias hay múltiples. Cualquiera de ellas, desde que nos lleve en el camino de la iluminación, es valedera. Pero lo más importante es lo que hay en tu ser, en tu interior. Vamos hoy a hablar de armonizar el corazón. Reitero el agradecimiento a la gente que nos sigue y que nos escucha. Vamos a hablar hoy de sanar nuestra historia. Sanar nuestra historia y abrir las puertas al amor de nuestra vida. Vamos a tratar de liberarnos de cargas emocionales, vamos a tratar de cerrar ciclos con paz, con gratitud, y vamos a aprender a abrirnos y a dar y a recibir amor con equilibrio. Una de las grandes cosas que desequilibra nuestra vida, que desequilibra nuestro estado de ánimo, es el no ser capaces de cerrar ciclos y el no armonizar nuestro corazón. Y en eso hay una cantidad de afectaciones porque tenemos que hablar de tu experiencia con el amor. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el amor? Y cada persona, cada uno de nosotros, tiene una respuesta respecto de esa pregunta. ¿Por qué? Porque de alguna manera construimos lo que pensamos, de eso hemos hablado durante los últimos programas, y lo construimos a partir de nuestras vivencias también del pasado y las interpretaciones que damos a lo que haya podido suceder en ese pasado. Así que, para algunas personas, el amor puede ser sinónimo de alegría, pero para otras personas, el amor puede representar sufrimiento, dificultad, dolor. Así que, quizá en medio de todo lo que viviste, el cómo creciste, tal vez creciste viendo demostraciones de afecto, o por el contrario, una relación donde el cariño poco se expresaba. Y otros quizá crecieron viendo un amor libre, un amor posesivo, un amor controlador. Y toda esa experiencia de la infancia también nos afecta en cómo proyectamos nuestro corazón y en cómo vemos el amor y en cómo interpretamos el amor. ¿Cómo fue nuestra experiencia de niños frente a las relaciones de amor que había en nuestros padres? Si eran relaciones afectivas o si eran relaciones distantes o frías. Y eso afecta de alguna manera la interpretación de amor que tenemos. Hemos escuchado todas frases como que el amor es sufrimiento, como que la vida es una lucha, como que ¿para qué dar tanto si luego pagan mal? Tantas frases que hay alrededor del amor. Es que yo no nací para amar, nadie nació para mí, dice por ahí una canción. Porque te quiero, ¿cómo es que dicen por ahí? Porque te quiero te aporrio, ¿no? Por ahí popularmente dicen eso. O que sin ti no soy nada. Una cantidad de expresiones que lo único que generan es dependencia o que de alguna manera generan en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, que efectivamente el amor es dolor, que el amor es sufrimiento, en fin. Son algunas ideas que pueden haber influido en la visión distorsionada que se tiene del amor. Recordemos que venimos hablando de programación neurolingüística en esta etapa del programa. Y de alguna manera, según esa programación neurolingüística, el cerebro va construyendo la visión del mundo según lo que percibe a través de los 5 sentidos. Y desde ahí avanzamos estableciendo relaciones y viviendo de acuerdo con esas creencias. ¿Quién creyera que la realidad la construimos a partir de eso que pensamos y de eso que creemos? Y entonces la pregunta es, ¿tú en qué crees? ¿Tú cómo crees? ¿Cuáles son esas creencias que tienes de ti, de los demás, del amor, en fin? Recuerda,
alrededor del 90% de los comportamientos se dan movidos por el subconsciente. Y esto genera en muchas ocasiones los resultados que no se quieren. Y no se entiende por qué se dan de esa manera. Y no nos damos cuenta que nos programamos para eso. Recordemos que lo que realmente nos lastima son nuestros propios pensamientos. Y por ende, solamente nosotros mismos podemos elegir cambiar esos pensamientos que al final redundarán en el cambio de nuestra realidad. Así que lo importante es irnos haciendo conscientes de las creencias y de las vivencias que quedaron en ese subconsciente. ¿Para qué? Para así poder tomar decisiones con mayor claridad y no ir en automático por la vida. Desde allí, amigos, somos nosotros quienes podemos elegir los pensamientos, transformar las actitudes, nutrir la mente con información que esté en sintonía con lo que queremos crear. Y a partir de allí, yo le digo mucho a la gente, y lo hemos hablado mucho en el programa, qué bueno que aprendamos a entender que lo que escuchas, que lo que lees, transforma tu vida. Y nos preguntamos por qué las relaciones están mal. Y nos preguntamos por qué nuestra vida parece aburridora y demás. Y nos mantenemos escuchando una cantidad de canciones que nos deprimen. Canciones que no hablan sino de despecho, de descorazonadas, de una cantidad de cosas, de engaño, ¿no? Y fuera de eso, los jóvenes hoy escuchando nomás de prostitución y de una vida libertina, en fin, lo que se escucha a través de lo más popular y de lo más reggaetonudo que hay en el mundo comercial de hoy. Y todo el día se la pasan escuchando ese tipo de música, y eso les construye una visión del mundo, porque del pensamiento, de lo que usted escucha y piensa, es de lo que se construye la realidad. Y después decimos, ¿por qué nuestra juventud en este mundo, ¿no?, tan proclive a la prostitución, a la vida libertina y a todo este tipo de cosas? Sin juzgar y sin alarmarnos y sin escandalizarnos por eso. No tenemos que entrar a escandalizarnos por eso, pero sí preguntarnos el por qué. Y es qué escuchamos y qué vemos. Hay un concepto de la gran pantalla, a mí me encanta ese concepto de la gran pantalla, que lo desarrollan muy bien en una película que se llama Tomorrowland, que se la recomiendo si la quieren ver en familia. Espectacular para la formación de los niños. Y ese concepto de la gran pantalla dice que lo que tú ves se expande. Lo que tú constantemente estás viendo y la información que estás recibiendo se expande. Entonces, ¿qué sucede? Que todo el tiempo nos la pasamos, como no somos capaces de salir de eso, entonces nos pasamos viendo televisión mala, música mala, diría yo, pues en el sentido de que sus contenidos son un poco perversos, por decirlo así, por decirlo menos. Y nos mantenemos viendo noticias nefastas, y nos mantenemos leyendo noticias nefastas, y eso se expande. Entonces la gente se mantiene viendo el periódico donde le dicen que los gobiernos son corruptos, y eso se expande. Entonces todos los gobiernos empiezan a aparecer todos los días más corruptos. Vemos noticias de asesinatos, de violencia, y todos los días parece que se acrecentara la violencia, pero es por lo que estamos viendo, es por lo que estamos escuchando. Y yo le digo a la gente, ¿quieres sanarte mentalmente? Elimina la televisión de tu casa. Que lo que sigas viendo lo determines tú. Yo, por ejemplo, eliminé el televisor hace ya bastante rato de la casa. Y sí, eliminar el televisor no es físicamente hablando, porque igual vas a tener el computador, vas a tener, bueno, cualquier cosa, y las pantallas van a estar siempre a la orden del día. Pero sí puedes determinar qué tipo de programación ves. Y normalmente puedes elegir películas formativas, programas que te ayuden a crecer. La música que escuchas, deberías escuchar música que te ponga en sintonía positiva con el mundo. En fin, cambias lo que ves y, por ende, cambia tu realidad. No hay secretos, más allá de decir que lo que ves, lo que escuchas y lo que piensas es lo que se transforma en tu realidad. ¿Quieres cambiar tu vida? Entonces, pon mucha atención a qué escuchas. Pon mucha atención a qué ves. Pon mucha atención a qué lees. Métete eso
Métete eso en la cabeza y que todo lo que hagas en relación con eso sea lo que te ayude a transformar todos tus pensamientos en función de estar en sintonía con eso que quieres crear para tu vida, con esa realidad que quieres construir en tu vida. Y de esa manera todo va a mejorar. Hablando de ese concepto pues de la gran pantalla, es cómo cambiamos lo que vemos, cómo destruimos esa pantalla que nos muestra todos los días cosas nefastas, violencia, destrucción y demás, y la transformamos por pantallas que nos muestran otras cosas. Yo siempre he dicho que si tuviéramos la oportunidad de ver las noticias buenas, les garantizo que en un día, por cada noticia mala que vemos en televisión, hay 1000 noticias buenas pasando en el mundo, pero no nos las muestran, precisamente porque les interesa mantenernos con miedo, porque el miedo nos controla. A través del miedo nos controlan. Nos controla la religión, nos controla la política, nos controla todo el mundo a punta de ¿qué? A punta de miedo. Nos controla la economía a punta de miedos. ¿Por qué toma usted decisiones normalmente en la vida? Por miedo. ¿Por qué accede usted, por ejemplo, a comprar un seguro? Por miedo. ¿Por miedo a qué? A un accidente, a la muerte, a una cantidad de cosas. No estoy diciendo que eso sea malo, es ser conscientes de que si lo tengo, el por qué lo tengo, pero que mi motivador para eso no sea el miedo. Dejemos de estar pensando en los miedos. Yo le pregunto a mucha gente, ¿usted por qué hace X o Y rezo? ¿Usted por qué va a X o Y culto? ¿Usted por qué hace esto o lo otro? Y todo el mundo es, no, porque yo tengo que pensar en mi salvación. Y digo, ¿y dónde está su salvación? No, pues cuando me muera. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Tú te tienes que salvar es aquí. No tienes absolutamente ninguna seguridad del más allá. Ahora, yo creo en el más allá, perfecto. Y creo que la vida no se limita a esta realidad temporal, perfecto. Pero no puedo estar actuando simplemente por lo que viene después. Tengo que estar actuando es por lo que tengo que vivir hoy. Recuerden, amigos, recordemos, y tenemos que tenerlo muy claro, el cielo o el infierno se viven y se construyen aquí y ahora. No existe otro tiempo. Por eso el tema de la eternidad es hoy. Aquí y ahora. Hemos hablado mucho del poder de la hora. Aquí y ahora, esa es la eternidad. Así de sencillo. Deja de existir el pasado y deja de existir el futuro. Y por ende, toda la eternidad está resumida a este instante que tienes. Así que puedes decretar lo que quieras para tu vida y con ese decreto empezar a trabajar. Hoy puedes decretar: estoy dispuesto a reconocer mis ideas de miedo frente al amor, reconocer lo que realmente es, y abro mi mente y abro mi corazón a crecer, a amarme y amar con libertad. ¿Qué es esencial entonces? Porque estoy hablando de sanar el corazón. Cerrar ciclos. Cerrar ciclos. ¿Cómo saber si una experiencia del pasado quedó abierta? Observemos las emociones que nos genera cuando recordamos esa experiencia. Si sientes dolor o si sientes rabia después de varios meses o de años de haber sucedido, es porque de alguna manera te has quedado atrapado con algo de ese pasado. Otra señal pueden ser de esos ciclos pues no conclusos, es que piensas demasiado en ese ciclo, en esa realidad o en eso que viviste, y te aferras a la idea de un futuro que puede haber sido o que no fue como lo esperabas, o en fin, y te encierras en eso de cómo hubiera sido si eso hubiera seguido, si eso no hubiera pasado, o si eso hubiera pasado, en fin. Cuando se trata de una relación sentimental, por ejemplo, un indicador de que no se ha cerrado de una buena manera es que solamente se dan encuentros sexuales, aunque sabes que más allá de eso la relación ya terminó, por ejemplo. A largo plazo, esto genera desgaste emocional, dificultad para avanzar hacia un nuevo momento de la vida. En fin, hay gente que se queda aferrada a una única instancia de la relación, y eso no es complemento. Así que necesitamos cerrar ciclos cuando se termina una relación, cuando se acaba un trabajo, cuando se cambia de ciudad, cuando se despide a un ser querido en ese viaje que llamamos muerte, o cuando vivimos cualquier situación que de alguna manera implica un nuevo periodo, un nuevo nacer, un nuevo ciclo. Cerrar ciclos es importante. Entonces, dejemos de estar aferrados al pasado. Hay gente que nunca cierra ciclos. Conozco gente que enterró a un ser querido hace 30 años y lo sigue llorando. No cerró el ciclo. No, señores, hay que cerrar los ciclos. Cerrar los ciclos.
es que el trabajo en el que estaba ya es un trabajo en el que precisamente en el que estaba ya no estás. Ya no hace parte de tu realidad, ya no hace parte de tu presente. Déjalo allá, en el pasado, perfecto, agradece lo que viviste, sea bueno, regular o malo, la experiencia que haya sido buena, regular o nefasta, como sea, déjalo en el pasado. Vive la realidad que estás viviendo hoy, el trabajo que estás haciendo hoy, el emprendimiento que estás generando hoy. Cierra ciclos. Vamos a hablar de algunas claves para cerrar esos ciclos con mucha paz interior, porque eso depende de ti. Primero que todo, libera cualquier idea que te cargue. Podríamos quedarnos toda la vida culpando a las otras personas o culpándonos a nosotros mismos por algo que pudo haber sido diferente. Pero resulta que esos pensamientos nos llenan de tensión y no permiten entonces que la mente disfrute del presente y que fluya con el cauce de la vida. Así que de aquí en adelante, cada vez que pienses en una persona o en una situación que quieres dejar ir, dile mentalmente varias veces: te libero y me libero con amor y con luz. No permitas que tu mente se quede alimentando por mucho tiempo historias del pasado que quieres soltar. En lugar de esto, utiliza esta afirmación de la que estamos hablando: te libero y me libero con amor y con luz. Les decía estos días que es muy importante bendecir al otro, pero no solo a mi amigo, no solo a mi amor, bendecir a mi enemigo y bendecir a mi desamor. Bendecir a esa persona que quizá me hizo daño también es importante, y de esa manera se ayudan a cerrar ciclos. Te libero y me libero con amor. Lo otro, muy importante, no dejes de rescatar los aprendizajes, es decir, no dejes de evaluar lo que pudo significar en términos de crecimiento eso que viviste. En la vida, todo lo que nos sucede y todo lo que nos pasa es una oportunidad para seguir creciendo. Así que revisa de todo eso que viviste, ¿qué aprendiste de esa experiencia? Por ejemplo, ¿aprendiste a ser más humilde? ¿Aprendiste a perdonar? ¿Aprendiste a confiar en la vida? ¿Aprendiste a soltar los apegos? ¿Aprendiste a creer más en ti? En fin, miles de enseñanzas que pueden quedar de cualquier experiencia del pasado. Aprender de las situaciones de la vida nos muestra que podemos irles dando a todas las experiencias un propósito mayor. Por difíciles que esas experiencias parezcan, es muy importante seguir creciendo a partir del aprendizaje. Sanas tu corazón cuando transformas la energía del dolor en amor y en perdón. Siéntete valioso, capaz de continuar sobre todo eso, porque al salir del ciclo o al cerrar ciertos ciclos, salimos de la zona de confort que llamamos, salimos de la zona de comodidad porque dejamos de estar en una relación o en un trabajo o en una situación que ya era conocida para iniciar una nueva experiencia, un nuevo momento que puede de alguna manera significar también un poco de miedo, ¿no? Porque claro, de acuerdo a lo que me pasó antes, entonces tengo un miedo a fracasar de nuevo, o tengo miedo a la soledad, o tengo miedo a equivocarme otra vez, en fin. Y es allí donde es esencial reconocer tu valor interior. ¿Quién eres tú? Más allá de los resultados, de lo que haya podido pasar o de los cambios que se presentan, y conectarte de nuevo con la confianza en ti mismo y en la vida para seguir adelante. Cuán importante es confiar en ti y confiar en la vida, creer en ti y creer en la vida. Piensa en este decreto que te voy a dar hoy para cerrar ciclos. Piensa en este decreto. Desde la parte más sabia de mí, libero el dolor del pasado, aprendo y crezco. Bendigo a todos los seres de mi camino y avanzo hacia un nuevo momento. Te libero en perdón, gratitud y amor. Te libero en perdón, gratitud y amor. Es decir, te perdono, te agradezco y te doy mi amor. Te sigo dando mi amor. Cosa curiosa, suena como una contravención. Suena como contradictorio decir que te sigo dando mi amor aunque no siga contigo, por ejemplo, pero te sigo dando mi amor y agradezco lo que hiciste por mí. Eso es una forma de cerrar ciclos. Así de sencillo.
Y ante diversas experiencias donde nos sentimos lastimados, donde nos sentimos traicionados o donde nos sentimos poco valorados, para protegernos muchas veces cerramos nuestro corazón o lo cubrimos con una cantidad de capas de dureza, de agresividad, muchas veces de indiferencia. ¿Para qué? Para no sufrir. Y hay quienes tienen mucha dificultad para expresar un te quiero o para decir un perdón. Pero también hay personas que desde el dolor del corazón se apegan también al pasado y sufren entonces por situaciones que hace mucho tiempo ocurrieron. Y de esta manera se proyecta el pasado en el presente y se siente un miedo constante a que vuelva a ocurrir lo mismo y nos cerramos a nuevas posibilidades y nos cerramos a nuevas oportunidades. No, abre tu corazón, sánalo, libérate del pasado y vive de nuevo. Que te vuelven a lastimar, ¿qué le hace? No importa. Vuelve y sigue, sana tu corazón. Nada ganas con endurecer el corazón, porque al endurecer el corazón, piensas que tal vez hay menos probabilidad de sufrir, pero resulta que al mismo tiempo nos anestesiamos ante la vida y entonces tampoco vamos a experimentar la alegría de amar. Entonces no vale la pena, es decir, cuando miras el pro y el contra, entonces tampoco vale la pena decir que no te vas a abrir de nuevo. Hay otros que caen en ese apego afectivo y desde la carencia del amor por sí mismo y ese miedo al abandono, se permiten maltratos, viven relaciones tormentosas, donde quizá los celos, la desconfianza van lacerando la tranquilidad. Así que es esencial sanar el corazón, liberarnos de esos pensamientos de dolor acerca del pasado. ¿Cómo se hace eso? Enamorándonos de nosotros mismos, enamorándote de ti mismo, dándole a la mente una visión más amorosa, más libre, más plena e irradiando en tu vida ese amor que quieres recibir. ¿Cómo se tratan las heridas del corazón? Se tratan con amor y se curan únicamente con perdón. Con perdón. Quiero despedirme con una lectura hermosa. Una historia de transformación, una historia del lenguaje del amor. Quiero que le presten atención porque con esta lectura vamos despidiendo nuestro programa. El padre le obsequió a uno de sus hijos un bello rosal. Se le acercó con amor y le dijo: hijo mío, te he entregado un rosal. Puedes visitarlo y encontrar el amor en cada pétalo que he puesto para ti. El hombre entró corriendo al terreno buscando el rosal. Sin embargo, no encontró ni una rosa. Enfurecido gritó: ¿y dónde están las rosas? ¿Me han engañado acaso? Y su temperamento era fuerte, como fuertes eran su paso y su voz, y entonces se alejó y buscó en otros terrenos. Su voz era cada vez más alta, más fuerte su lenguaje, separado del amor. Hasta que un día se cansó de correr, y su garganta se cansó del grito y del enojo. Su corazón no resistió más la ira. Sentado en medio del terreno, lloró al no encontrar ni una sola rosa, hasta que un día vio que brotaba un tallito de rosa. Se acercó silencioso y sigiloso y observó que sí, era un botón de rosa. El hombre le dijo: ¿por qué has esperado tanto para salir? Si el padre me regaló no una, sino un rosal. Y el botón de rosa entonces le respondió: porque has gritado y pisado muy fuerte, y nosotras las rosas nos hemos asustado con tu enojo. Cuando llegabas al terreno temblábamos. Temblaban nuestros pétalos y nuestros tallos, y nos enterrábamos de nuevo para que no nos lastimaras con tu ira. Amigos, si quieres tú que me escuchas que broten las rosas, encuentra el lenguaje del amor. Ese lenguaje que no grita, ese lenguaje que no hiere, no ofende, no insulta, ese lenguaje que no pronuncia las palabras tan duras, ese lenguaje que sabe decir te amo, gracias, perdóname. Y el hombre entendió y habló bajito. Encontró bellos versos y con voz suave le habló al terreno. No le importó si había aparecido un solo botón, pues con sus palabras celebró el poder estar apreciando al menos un pétalo de rosa. Y de pronto
miró a su alrededor y estaba en medio de muchas rosas, y reconoció que al dar amor, su vida se llenaba de amor. El enojo y la dureza no alimentan las relaciones. Es el amor el mejor abono para que las rosas broten sin temor en tu corazón y faciliten el camino en esa escuela de la vida. No te resistas al dulce lenguaje del amor. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad en El Camino de la Felicidad. El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación.